con 34 minutos, 7 de la mañana con 34 minutos de este viernes 13 de enero del 2023. Y como estaba anunciado, ya está junto a nosotros Allen Berbera, quien está como candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a quien le damos la bienvenida. Vamos a leer un poquito, ¿no? Antes de que usted salude un poquito de su experiencia laboral. Ha sido socio propietario de Estudio Jurídico Vera Páez y Vera Abogados, abogado personal del economista Rafael Correa Delgado, expresidente constitucional de la República. También ha sido asesor legal de Estudio Jurídico Vera, Corte Superior de Justicia del Guayas. Su formación académica, doctor en Derecho Penal, máster en Derecho Empresarial, especialización en Derecho Administrativo, licenciado en Derecho, diplomado de Estudios Avanzados, máster en Derecho Privado, abogado de los juzgados, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, estudio de Economía y un sinnúmero más. Una amplia trayectoria y un amplio recorrido la que ha tenido también en la función pública. Le damos la bienvenida ahora sí. Buen día y bienvenido a Manabí, bienvenido a Radio Hit. Muchísimas gracias por esta oportunidad, a toda la ciudadanía, a los compañeros, compañeras que nos ven. Gracias por esta oportunidad de entrar en sus hogares, en su lugar de trabajo, donde se encuentren, sobre todo para poder hablar de cosas de actualidad. Creo que lo más importante, lo que le interesa conocer a la ciudadanía del futuro. ¿Qué va a pasar del futuro de Manabí, del futuro del Ecuador y hacia dónde vamos? Muchísimas gracias por esa oportunidad. Buenos días, bienvenido abogado y doctor Alexander Vera. Usted fue defensor de varios políticos y usted es originario de la provincia de Guayas. Siendo de Guayas, ¿usted qué le promete a Manabí? Sí, Manabí para mí es una de las provincias más especiales. Tengo ascendencia manaba. Mi bisabuelo era de Calceta, de San Bartolo. Mi abuelo también nació, pues ya ellos migraron a Guayaquil y ya nací en Guayaquil. Para mí Manabí, al igual que el país en ese momento, pero especialmente la costa, Manabí y Esmeraldas, necesitamos seguridad. Seguridad, inversión, volver a tener los servicios mínimos de salud, de educación y sobre todo reactivación económica. Y para eso sirve el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana asegura a cada uno de ustedes, amigos, que se cumpla la ley, que no tengamos que mendigar por nuestros derechos, sino que obligar al Estado a través de cualquiera de sus funciones, por ejemplo, el mismo Ejecutivo, que ejecute los presupuestos asignados por la ley para cada uno de los GATS, para cada una de las inversiones sociales que se deben realizar. Desde el Consejo también se puede obligar a las alcaldías, a las prefecturas, a las juntas parroquiales que desarrollen los planes o los presupuestos de participación que son tan necesarios para volver a tener este estado de derechos y no ahora el estado de privilegios que se ha convertido el Ecuador, y privilegios para muy pocos, que es una lástima. Desde el Consejo de Participación se puede lograr la ejecución de todos los programas, de cada uno de los programas o de las políticas públicas que se deben desarrollar para volver a este Ecuador de esperanza que teníamos. Así es, y esto es lo que debería hacer el Consejo de Participación Ciudadana, pero vemos que en los últimos meses la pugna entre el Consejo, la Asamblea y el descrédito en la que ha caído también como parte de todo este proceso el Consejo de Participación Ciudadana ha hecho de alguna manera que la población no crea ya en nuestras autoridades, no crea en el Consejo de Participación Ciudadana. Y bueno, dice, ¿y para qué están puestos ahí? ¿Qué es lo que están haciendo? Porque se escucha que todos los días algo pasa, pero menos lo que deben ir a hacer, que es a legislar y fiscalizar. Mire, es una lástima que el Consejo de Participación hoy por hoy sea probablemente la función más vergonzosa de este país. Está atacada por piratas, por corruptos, que lo único que quieren y se han centrado es en buscar una de las competencias del Consejo de la Participación, porque tiene 3 competencias, recordar: participación, control social y elección de autoridades. Pero estos gobiernos, y es una lástima, solo se han preocupado para asegurar impunidad en la función o en la competencia de elección de autoridades. Y es normal, la ciudadanía está hastiada, enfadada, no sé si podemos usar otra palabra en vivo, y la ciudadanía tiene la razón. No confiamos en nuestras instituciones públicas. ¿Por qué? Porque en vez de protegernos, nos hacen daño. Por ejemplo, la misma presidencia.
hoy nos vamos a enfrentar a un proceso de consulta popular y el propio presidente de la República sale y dice que quien vota no es corrupto, es narcotraficante, cuando ya no se respeta ni siquiera la decisión popular. O sea, ¿para qué llama consulta si a los que vamos a votar que no? Porque en una consulta tramposa nos van a llamar corruptos. Entonces, cuando el Estado ni siquiera desde las más altas funciones garantiza los mínimos derechos o la mínima participación, ocurre esto de que estamos cansados de la política y de la función pública. Pero amigos, ¿cuál es la solución? Fortalecer las instituciones. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Si usted se corta el dedo, para curarlo no se corta la mano, se cura el dedo. Si usted le duele la cabeza, no se arranca la cabeza. Entonces es lo mismo, cuando una función del Estado que está en la Constitución de Montecristi, esta Constitución que nos dio todos los derechos, que le dio el poder a cada uno de ustedes, ciudadanos, ciudadanas, para fiscalizar, no podemos dejar que nos lo quiten. Entonces, una forma de solucionar esto es eligiendo gente honesta, gente capaz. Con capacidad vamos a recuperar a las instituciones. ¿Cuál es el casillero que está usted, doctor? En este caso, su abogado, servidor de cada uno de ustedes, esta herramienta que somos los consejeros, los que vamos al Consejo de Participación. En mi caso estoy en el casillero número 2. Recuerden, victoria, venceremos, paz y amor, justicia, de la papeleta de hombres. Le preguntaba esto porque al ser elegido usted como consejero nacional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el Ecuador, quisiera hacerle una petición a nombre del pueblo, porque los medios de comunicación somos la antena más sensible a los problemas sociales. Entonces, una de ellas, por ejemplo, el seguro que está en quiebra, y el IES y el MSP, el Ministerio de Salud Pública, dos entidades que velan, entre comillas, por la educación, por la salud básicamente del pueblo ecuatoriano. ¿Qué haría usted en beneficio de la ciudadanía de nuestro país en el caso de llegar al Consejo de Participación Ciudadana? En primer lugar, fiscalizar. Es importantísimo volver a tener fiscalizaciones permanentes. Y no me refiero a solo de contratos, sino de las instituciones y de los funcionarios. Hay que recordar que si no se cumplen los presupuestos participativos de cualquier institución, sea alcaldías, sea prefecturas o sea gobierno nacional, automáticamente se debe destituir por parte del Consejo de Participación a esa autoridad que está incumpliendo con sus funciones. Es lamentable, imagínense algo tan sensible como el IES, como los hospitales del Ministerio de Salud, que están abandonados. Y es simplemente porque no le da la gana al gobierno central de hacer las asignaciones presupuestarias que requiere. ¿Cómo es posible que tengan 10.000 millones de dólares fuera del país para pagar a la gente que tiene la plata afuera, o los tenedores de deuda, y aquí en el país nos estamos muriendo de hambre? Nos estamos muriendo por falta de acceso a la salud. Tenemos olvidado, por ejemplo, a nuestros adultos mayores que ahora tienen que hacer filas interminables y les ponen 1 o 2 años para una cita médica en el IES. Ahora, hay que ver también que aquí atrás hay un plan. ¿Hay un plan para qué? Para desgastar la institucionalidad. Recuerden que el propio Guillermo Lasso decía en su plan de campaña que quiere vender todo y que quería eliminar el Consejo de Participación. Entonces, ¿cómo hacen esto? Y su plan macabro, ¿cuál es? Le empiezo a quitar recursos a una institución, después digo que no vale y después la vendo. Entonces, no nos tenemos que dejar engañar, ecuatorianos, ecuatorianas, manavitas, toda la gente que nos ve del norte de la región. No podemos dejarnos engañar de nuevo y sobre todo tenemos que luchar por nuestros derechos. Ya no se nos ha quitado la voz, como usted muy bien dice. Si no fuese por los periodistas que todavía honestos, que nos dan la capacidad de denunciar, que siguen investigando los actos de corrupción, sencillamente la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría no nos dice nada. Nos tenemos que enterar de los actos de corrupción, ya sea porque hay ciudadanos que todavía se atreven a denunciar o porque la labor periodística está ejerciendo su función de
constante demanda, de constante denuncia. Entonces es importante no dejarnos engañar en esta nueva consulta popular, además de la elección de consejo, votar que no en señal de rechazo a Lazo, y sobre todo porque ninguna de estas preguntas, ninguna, soluciona de forma inmediata ni la seguridad, ni la salud, ni la educación, ni la falta de trabajo. Y referente a este mismo tema, acá tengo las 8 preguntas de la consulta popular, y en primera instancia se creía que la pregunta, ¿no?, la más relevante y la que todos los ecuatorianos estábamos esperando sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía, esta pregunta no está incluida dentro de las 8, y posiblemente habrán otros 2 referéndum más este año donde se incluiría esa pregunta. Entonces, como usted dice, ahí se cumple lo... Es una gran trampa, es un gobierno tramposo. Y mire, y el problema no es que hagan trampa, sino el problema gravísimo es que estas trampas nos cuestan la vida a los ecuatorianos. Y se están metiendo con la fibra más sensible, porque ¿quién no quiere seguridad? Aquí en Guayaquil tuvimos 25 muertos. Es una situación absurda. Hemos tenido en lo que va del año 60 muertos, el doble del año anterior y el triple que era el promedio en los últimos años. Entonces, no podemos mentir a la cara a la gente diciendo que la extradición, por ejemplo, va a solucionar cualquier problema de seguridad, cuando para que ocurra la primera extradición van a pasar por lo menos 4 o 5 años. Y en el caso de que se exista la extradición, es más probable que Guillermo Lazo sea el primer extraditable, porque es el único que tiene, según Pandora Papers, dinero en Estados Unidos o dinero en el exterior. No se van a llevar a ninguno de los asesinos, a ninguno de los sicarios, a ninguno de los vacunadores, a ninguno de los supuestos líderes de estas mafias o de estas organizaciones criminales. Así es. Y por acá vamos a leer un poquito las preguntas, ¿no?, como para irlas analizando y que la ciudadanía conozca, porque para eso estamos, para informar. Claro. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? Mire, eso es un ridículo completo. ¿Por qué? Porque en la otra pregunta dicen que quieren disminuir el tamaño del Estado, y en esta pregunta quieren aumentar y crear otra aparente función o consejo estatal. Uno, que es contrario a la Constitución, y dos, que no se burlen de los ciudadanos. Los fiscales no sentencian. Quien sentencia son los jueces. Si quieren luchar en contra de la criminalidad, a los jueces hay que fortalecerlos. El fiscal tiene que acusar, pero que quien determina una sentencia son los jueces en el fuero, en el grado que sea. Entonces eso simplemente no tiene sentido. Y a propósito de jueces y fiscales, hay un déficit a nivel nacional, y por eso cuando la justicia tarda, no es justicia. Usted, al ser elegido como consejero nacional del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, haría gestiones, por lo menos, incluso gestiones políticas, para dotar de fiscales, de jueces, y que se renove la justicia en el país. Por supuesto, mira, a través de observatorios y veedurías ciudadanas se puede garantizar de forma permanente la actividad judicial. Es tan sencillo como establecer, que es lamentable también, el año pasado tuvimos más de 4.500 muertes violentas, más de, ya no sabemos la cifra exacta, pero más de 600, 700 masacrados en las cárceles. ¿Dónde están los presos de aquello? ¿Por qué la Fiscalía, en vez de seguir siendo un mecanismo político para atacar a contradictorios al gobierno, para atacar a asambleístas que están ejerciendo su labor patriótica, defendiéndonos en contra de este fascismo que se quiere implantar en el Ecuador, por qué no empieza a trabajar por lo más sencillo, que es atacar la criminalidad que nos afecta a los ciudadanos de a pie? Por ejemplo, los sicariatos. Se sabe supuestamente quiénes son los jefes de las bandas. ¿Cómo es posible que no tengan en este momento procesos de indagación, instrucciones de flagrancia? Porque ellos mismos dicen que han cometido los delitos. ¿Y se dedican a qué? A perseguir a los asambleístas. ¿Se dedican a qué? A tomarse las instituciones. Por ejemplo, y volviendo al Consejo de Participación, la Policía Nacional, nuestra gloriosa policía, lejos de utilizarlos para la seguridad, tienen resguardando en Quito, en sus 4 paredes, resguardando a los consejeros destituidos, cuando debería la Fiscalía meterlos presos de forma inmediata por delitos flagrantes.
porque están usurpando funciones. Ya la Asamblea los destituyó. Estos señores deben irse a su casa y no a la fuerza, con pistola en mano. Y es gravísimo que se utilice desde el Ministerio de Gobierno a la policía para tomarse la superintendencia de bancos, para tomarse la Contraloría, para tomarse el Consejo de Participación. Entonces tenemos que acabar desde el punto de vista judicial con la utilización de instituciones del Estado para favorecer, en este caso, únicamente al Ejecutivo y al Presidente de la República. Y eso es lo que la ciudadanía clama, ¿no? Clama que por favor se tomen acciones con lo que de verdad, con lo real, con lo que está pasando en el Ecuador, y no que sea como que un parchecito. Sí. Estamos acostumbrándonos a que sea como un parchecito dejando todo debajo del tapete y no de verdad, nomás de forma y no de fondo, buscar la solución a los problemas. Mire, el condumio, decimos aquí en la costa, ¿no? Cuando uno come. Sí, así es. La cereza del pastel, a lo único que le interesa al presidente Lasso y a su equipo, lo digo con el mayor de los respetos, pero de tramposos, porque si usted revisa las redes, les ponen que las preguntas son para luchar en contra de la criminalidad. Les dicen que con la extradición y con las otras preguntas de la Fiscalía, que es una tontería, y la otra, se va a disminuir la criminalidad. Es una gran mentira. A lo único que le interesa son las preguntas del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque en la pregunta que supuestamente van a solicitar quitar las competencias del Consejo de Participación, en el mismo anexo está la gran trampa. ¿Qué dice el anexo? Que el presidente de la República va a designar a dedo a las autoridades. Las que no están elegidas se mantienen quienes actualmente están en esa función. ¿Qué significa esto? Que la fiscal 10/20, todos los superintendentes que son, o el contralor, que es el suplente del suplente del suplente, se van a mantener en funciones el tiempo que le dé la gana al presidente, porque es la presidencia quien tiene que enviar los proyectos de ley para modificación de estas leyes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si el presidente simplemente no le da la gana de mandarle estas leyes, vamos a continuar con estos autoridades que, insisto, son suplentes de los suplentes, son 10/20, el tiempo que Dios sabe cuánto puede durar. Esa es lo único que le interesa al presidente Lasso, porque lo único que quiere es asegurar su impunidad. Y ahora ya lo hemos visto, estos terribles actos de corrupción que se están denunciando y no están judicializados. Ahí nadie dice nada. Nadie dice nada, ahí la fiscalía. Ahí nadie lo persigue. Ahí la fiscalía está muda. Ahí Pero no. los funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso comparecieron a la Asamblea Nacional a pedir que haya pruebas contundentes, porque solamente son, como se dice, pasquines o datos de vídeos. Entonces, de esa forma, los funcionarios de turno del gobierno de Guillermo Lasso han comparecido. Esperemos a ver qué pasa. Mire, lo más importante, que no se puede tener justicia selectiva. En este momento, si tuviésemos una fiscalía y una Corte Nacional decente primero, y honesta, y con capacidad, se debería solicitar inmediatamente a la Asamblea Nacional que se levante la inmunidad de Lasso para que sea investigado penalmente. Punto, porque claro, no se puede, en el caso, por ejemplo, el expresidente Rafael Correa, ahí sí, pues con un Twitter fue suficiente para iniciar un proceso que se lo sentenció por influjo psíquico para que no participe en las elecciones. Entonces no podemos, es como decimos la ley del embudo, pues no. Al uno la parte ancha y al otro la parte estrecha. Y si hablamos de pruebas, también en el caso del expresidente Rafael Correa, alguna vez alguien dijo, es que me acordé en un vuelo de unas cifras y las noté y eso sirvió como es una vergüenza, pues en una agenda Hello Kitty, después de 5 años, una disque prueba es que apuntaron a mano unos valores. Entonces, mire, ¿sabe cuál es el mayor problema de todo esto? Que a los ecuatorianos nos están acostumbrando a este cinismo. Nos restriegan en la cara su corrupción, nos restriegan en la cara la ausencia de derechos y hemos perdido voz. Hemos perdido esa capacidad de reacción, de decirle no al gobierno de turno. Y está bien, porque tenemos miedo, pero a la vez está mal, porque únicamente estamos devalorizando los derechos fundamentales que algún día nos entregaron
y luchamos por ellos a través de la Constitución de Montecristi, que es la piedra angular de la transformación que algún día vivimos en la patria. Recuerden, ¿se acuerdan que hablaban del jaguar suramericano, del jaguar suramericano, del milagro ecuatoriano? Ahora pasamos de ser del milagro ecuatoriano a contar muertos. Pasamos de ser un país que iba en vías de subdesarrollo, el segundo país más seguro de América y de la región, el primer país en abandono escolar de lo privado a lo público. ¿Qué significaba esto? Que la gente prefería mandar a sus niños a una escuela pública en vez de pagar una escuela privada. Estos índices que tuvimos, que todos sabemos que estábamos mejor, hay que volver a recuperarlos a través del fortalecimiento de las instituciones y sobre todo volver a tener voz, y en este caso a través del Consejo vamos a hacer una herramienta para que cada uno de los ciudadanos vuelva a fiscalizar, vuelva a controlar. Por ejemplo, desde aquí del periodismo, qué maravilloso sería que cada uno de las radios, los periodistas, los gremios de periodistas, las confederaciones de periodistas, sean veedores permanentes de la actividad pública, sean veedores permanentes de lo que gasta el gobierno en pautas, de lo que gasta el gobierno en sus panas, que a eso sí les da billete. Los viáticos. Los viáticos, las cosas. Fiscalizar por qué este gobierno no da ruedas de prensa. ¿Cómo es posible que no se ha dado una sola rueda de prensa con todos los medios para que le pregunten a la cara a Lasso de por qué nos sigue matando? ¿Por qué nos seguimos muriendo de hambre? ¿Y qué es lo único que hace? Tener a 2, 3 personas que los entrevistan sin que nadie pueda preguntar. Eso lesiona la libertad de expresión. Eso lesiona el derecho a la información que tenemos todos los ecuatorianos, y eso tenemos que luchar cada uno desde su trinchera y nosotros el Consejo de Participación. Las 7:56 en todo el país. Estamos dialogando con el doctor Alember Vera, quien es candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como consejero nacional. Una pregunta, la provincia nuestra, Manabí, siempre ha sido abandonada. ¿Qué le propone usted? ¿Qué ofertas tiene para Manabí en caso de llegar al Consejo Nacional? Sí, mire, es importantísimo recordar que antes estábamos mejor. Antes, y me refiero al gobierno específicamente, del economista Rafael Correa, Manabí fue un puntal en obras. Se hizo algo, me acuerdo, siempre me voy a recordar eso que decían, que antes vuelan las vacas y los burros desde el puente de Bahía a San Vicente. Entonces, el mecanismo para generar confianza es con capacidad generar obras y desarrollo. A través institucional, obras no solo nos referimos a lo que se ve, ¿no? Las carreteras, los hospitales, sino fortalecer las instituciones. Manabí requiere de forma inmediata seguridad. Manabí requiere de forma inmediata incentivos agrícolas. Requiere de forma inmediata atención en salud. Entonces, de forma categórica, ¿qué se puede hacer? Y específica, revisar presupuestos, denunciar inmediatamente el porqué. Y algo que es terrible. Este año se redujo en más del 30% el presupuesto para inversión social. Le quitaron dinero a la policía. Entonces, estamos frente a un gobierno que es indolente, que está desconectado de las necesidades ciudadanas, y desde el Consejo de Participación vamos a atacar. Por ejemplo, algo tan sencillo como la situación de los lancheros, de los pescadores artesanales. ¿Cómo es posible en Chone que el presidente sale y inaugura obras a favor de ciertos candidatos que ni siquiera son funcionarios públicos? Todo eso, esa corrupción generalizada que vimos al día de hoy, tenemos que acabarla y recordar, amigos, nos quieren ignorantes, nos quieren desinformados. Por ejemplo, nadie sabe cuántas papeletas hay para el Consejo de Participación, que es trabajo del Consejo Nacional Electoral. Y ni siquiera... Falta mucha información sobre eso. Y por eso es importantísimo estos escenarios. Para el Consejo de Participación, recuerden, van a haber 3 papeletas. Aparte de alcalde, prefecto, concejal, junta parroquial, nos van a meter 3 papeletas más, que son las del Consejo de Participación. Papeleta de hombres, mujeres, pueblos y nacionalidades. En el de hombres pueden votar de 1 a 3. Si marca 4, se anula. Mujeres de 1 a 3. Si marca 4, se anula. Y pueblos y nacionalidades, un solo voto. Si marca 2, se anula.
En este caso, Allen Berbera está en el casillero número 2 de la papeleta de hombres. Por favor, amigos, es importante generar conciencia ciudadana. Este mensaje transmítanlo a sus amigos, a su familia. Su primera trinchera, su primera participación, su familia. Para ir el día de las elecciones sabiendo por quién vamos a votar. Porque aparte de eso, nos decía la palabra técnica, una periodista, nos van a entucar otra papeleta que es la tramposa consulta popular. Vamos a estar llenos de papeletas. Y otra cosa, que hay que votar de uno en cada pregunta que no. Si usted hace una línea por el no, en plancha, se anula. Y ahí también está la vergüenza, el fraude que van a generar con esta consulta tramposa. Insistimos, todos tenemos que volver a generar democracia. Y la única forma de ganar nuevamente nuestros derechos es eligiendo bien y no dejándonos engañar. Que no nos vuelvan a engañar con sus zapatitos rojos y sus 100 minutos. Gracias, agradecemos la presencia de Allen Berbera, quien está como candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por haber estado junto a nosotros acá en la provincia de Manabí.